La idea del encuentro, del seminario, es abrir un paréntesis de reflexión importante sobre un momento de precipitación en el espacio político tal y como lo conocíamos hasta ahora dentro del Estado español en concreto. El seminario lo hemos dividido en 4 sesiones. Primero, la primera mesa está dedicada más al discurso sobre la representación, se llama Política y Diferencia, y la idea es pensar desde la representación y desde la organización política cuáles son esas nuevas formas que se están implementando en este salto de la pelea de la calle a lo institucional. La segunda mesa se llama Políticas al servicio de la vida y la idea también es aterrizar los conceptos que tienen que ver con sostenibilidad de la vida, una nueva economía centrada en las personas y no en la obtención de beneficio. Y la tercera mesa, como decía, sería la más concreta, la que realmente aterriza todos estos conceptos o estas nuevas apuestas o estas nuevas propuestas políticas en prácticas o políticas públicas que ya están en marcha. Creo que es imprescindible poner en marcha ahora mismo políticas o medidas, en un sentido más amplio que políticas, pero también en concreto políticas de transición, en el sentido que nacen desde dentro del propio sistema, pero al mismo tiempo van sentando las bases de una transformación sistémica estructural. Es un momento de mucha politización, en el que pareciera che si abren muchas possibilità di tomare alcune istituzioni. I movimenti non sono più movimenti solo contro, ma sono movimenti anche propositivi del cambiamento e quindi forse capaci di immaginare un nuovo orizzonte politico in cui il cambiamento diventa pratica e non semplicemente utopia. Hay políticas por su capacidad de incidir sobre las estructuras que reproducen y producen las desigualdades sociales y de género que van a ser prioritarias. ¿Cuáles son esas? Todas las políticas que están vinculadas a pensar una economía al servicio del cuidado de la vida, como la política fiscal, como las políticas que inciden en el mercado, o todo lo que tiene que ver con la política de cuidados a la dependencia o la propia política de participación ciudadana. Puedo decir que hay analistas y activistas feministas que ven en la renta básica una especie de contrapoder doméstico que precisamente porque nos dota de poder de negociación, porque es incondicional a todos y a todas, puede permitir forzar, negociar, en la vida hay negociación, también en el hogar, forzar, negociar repartos de tareas, pues seguramente más justos, forzar esas corresponsabilidades de las cuales se habla. La responsabilidad de sostener la vida no puede ser una responsabilidad de los hogares ni de las mujeres, sino que tiene que estar desprivatizada y desfeminizada en el terreno de lo común, y que ese es el elemento clave e implica incidir en las casas, en los hogares, en ese ámbito de la intimidad, de la privacidad que normalmente no queremos ver y no queremos tocar también desde posiciones críticas, ¿no? Il movimento femminista ha veramente da sempre proposto una grande rivoluzione dentro l'orizzonte del mondo che noi vogliamo, un mondo che fino adesso consuma tutto, consuma le merci, i corpi, gli stati, i territori, tutto. El tema del derecho humano y social a la salud es un tema que evidentemente tiene una relación directa con la dignidad de la vida y la protección de la vida misma, ¿no? Que el derecho a la vida independiente pues es un derecho de las personas con diversidad funcional, una propuesta para transformar y articular una transformación colectiva a lo que tradicionalmente se ha llamado cuidados. Incluso esta idea de los cuidados en ese sentido nos daría, a mi juicio, el sentido último de la apuesta política, que no es solo defender los comunes, no es generar empleo, no es dar unos ingresos, sino que es construir una responsabilidad común en sostener una vida que merezca ser vivida. Ese es el sentido último de la política y eso es lo que plantean los feminismos cuando hablan de sacar los cuidados de las casas. Haría una apuesta más profunda, ¿no? Que es como la construcción de subjetividades de género distintas, ¿no? Implosionar el concepto de género, romper con toda esa normatividad como tan establecida, no solo de género, sino incluso de sexualidades disidentes, diversas, no normativas, etcétera, ¿no? O sea, creo que los medios de comunicación son espacios que construyen sujetos y construyen imaginarios, entonces evidentemente hay que tomar los medios para transformar esos imaginarios. En realidad la institución pública se tiene que repensar a sí misma, sus valores, sus principios, cómo redistribuye el gasto, cómo ingresa y cómo va a utilizar ese dinero. Creo que ahí la tarea es una tarea de educación política, ¿no? De pensar a partir de otros cánones, de una otra perspectiva de contrapunto al individualismo y el consumismo neoliberal para pasar a un tipo de sociedad
donde el acuerdo colectivo, la dimensión colectiva pueda establecer posibilidades de bienestar para todos. O seguimos en la línea de políticas segregacionistas hacia la diferencia, o apostamos por el reto de políticas che realmente siano emancipatorias e che liberen la persona. In tutti gli stati del sud dell'Europa ci accorgiamo che di fronte alla crisi si aprono nuove forme di solidarietà, nuove forme di sperimentazione, di eventi costitutivi del cambiamento. Pero había una lógica que estaba en las plazas y en las calles, que era una lógica de plan de rescate ciudadano, que eso no puede desaparecer del ADN de ningún actor político que intente hacer un asalto real a las instituciones. Lo que nos une no son las estructuras, como decía, sino las ideas, los argumentos y un ideal común hacia otra forma de hacer más justa para crear un modelo más diverso y más democrático. Hay que crear espacios democráticos que no existen para iniciar un poco la discusión sobre el diagnóstico de la realidad, cómo hemos llegado hasta aquí, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias y cómo vamos a organizarnos colectivamente para responder, transitar hacia un modelo de organización socioeconómica que coloque el cuidado de la vida en el centro de las prioridades sociales.